Muy buenos días a todos y muy bienvenidos a este vuestro programa Rumbo a la Supervivencia. Armando Arriaga otra vez con nosotros para hablar de un tema que ya habíamos anunciado antes, que es el tema de las conspiranoicas o algo así, no sé, conspiranoias. Y pero reales. Es decir, hemos hablado en algún momento de que una cosa es decir que la Tierra es plana y otra serie de barbaridades en las cuales no tiene sentido de ninguna manera entrar, y otra cosa es aspectos de la vida que luego el tiempo va poniendo en su sitio, que es lo que habíamos comentado antes, y se están mezclando ciertas cosas para que nos metan a todos en el mismo saco, ¿no? Es que eres un conspiranoico porque no, mire usted, hay cosas, decir, yo lo siento mucho, pero a la Luna llegamos, yo lo siento mucho, pero la Tierra es plana, pero yo lo siento mucho, pero hay cosas como el 11S o hay cosas como JFK que queremos hablar ahora, que luego, repito, el tiempo va poniendo en su sitio, como es razonable. Eh, Antes de empezar, hemos elegido JFK, John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, al que asesinaron como la idea de conspiranoica más grande que existe, yo creo, a nivel mundial. Hay dudas, hay libros, hay de todo escrito. Igual algunos jóvenes no saben ni quién demonios es, era ese señor que aparecía en blanco y negro y tal, y que un señor le mató, luego lo conversamos, pero bueno, vamos a ver lo que el tiempo después ha ido, como digo, poniendo en su sitio de lo que hubo ahí. Es decir, que le asesinaron es evidente, pero la teoría de que fue un hombre solo con un rifle, que era un experto tirador y tal, pues parece que con el tiempo se va cayendo. Y luego queremos hablar de algo más cercano en el tiempo, como es las Torres Gemelas, el 11S, que bueno, significó en ambos casos, a nivel político, lo vamos a ver, significó un cambio político brutal en los Estados Unidos y por lo tanto en el mundo entero, y el 11S igual, otro cambio de rumbo que a día de hoy seguimos todavía padeciendo, para bien o para mal. Entonces, bueno, pues Armando, cuéntanos lo primero a JFK, que fue, a grosso modo, qué pasó ahí, al menos la versión oficial, y luego vamos desmontando, o vas desmontando. Vamos, sí, no, no, mi amigo, y bueno, de lo que acabas de decir me parece muy interesante y muy rescatable decir que, bueno, tal vez la gente ya no se acuerda de estas cosas, y son cosas en las que nos meten a todos en la misma bolsa, pero siguen siendo relevantes al día de hoy, porque al día de hoy, en estos tiempos medio turbulentos que estamos viviendo, seguimos generando estas teorías de conspiración y nos siguen manipulando como sociedad con los mismos métodos y exactamente con los mismos relatos como se hizo en aquel entonces con JFK, como se hizo con el 11 de septiembre, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Vamos a entrar al lío, vamos a ir desmontando. JFK, presidente de los Estados Unidos, 58, 59, no me acuerdo bien sus fechas, pero bueno, lo mataron en el 63, me parece, noviembre. Eh, ¿Qué pasa ahí? Históricamente es uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia de Estados Unidos, por lo tanto del mundo. Ocurrió todo esto durante un momento de crisis histórica, que era la Guerra Fría, que era la Guerra de Vietnam. eh, Estaban ocurriendo muchas cosas alrededor. eh, y obviamente un tiempo en el que la información era muchísimo más difícil de acceder, ¿verdad? Ni siquiera nosotros llegamos a entender aquello. Nosotros todavía vivimos en una época de mucha más información de lo que era en aquel entonces. Eh, y el relato oficial, la historia oficial que está en el reporte Warren, eh, con los años, y de hecho desde un principio, pero con los años se ha ido desmontando, nos hemos ido dando cuenta de que es un montón de mentiras, descaradas, cínicas y en tu cara, ¿verdad? Y como dice, no me acuerdo quién es el de la frase que dice, miente, miente, que algo quedará, y otra más que dice, mientras más grande es la mentira, más gente la creerá, ¿verdad? Eso es el reporte Warren. Si el día de hoy alguien saliera con un reporte de este tipo, nadie se lo creería, todo el mundo diría, pero bueno, ¿me quieres ver la cara, me quieres estafar o qué estás haciendo con esto? Pero en aquel entonces, obviamente otra sociedad, otra gente, otros medios de información, pues la gente se la tragó completita. Ha ido saliendo la información. Ahora ya lo último, los documentos desclasificados que se han ido liberando,
¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta 60 años después? Porque obviamente ahora ya a la gente ni le importa, ya la gente es más, yo estoy seguro que si ahorita desclasifican y dice que los extraterrestres ya llegaron a la Tierra, a la inmensa mayoría de la gente no le va a importar, ¿verdad? Estamos en una etapa de la gente donde ya están todos como muy anestesiados, ya Es no correcto. les importa. Es lo que yo veo, ¿verdad? Creo que tú también coincides. Ahora ya sacaron los reportes de clasificados de JFK, se tiene un mucho mejor entendimiento de lo que ocurrió. Prácticamente a nadie le ha importado, nadie los ha leído. Los pocos que lo han hecho, pues lo han dicho, miren, aquí se confirma que ocurrió esto y todo el mundo está, ok, sí, listo, muy listo, ok. Me importa más lo que está pasando en el reality show o no sé, en otras tonterías. Por desgracia es así. El otro día cuando hablábamos de hacer esta entrevista, tú y yo comentábamos que cuando éramos jóvenes en otra vida, pues esto era común, el estar comprando las revistas de entonces, ¿no? Que si el año cero o tal, las que fuera, ¿no? Eh, ya ni me acuerdo las que eran, pero era la única forma de que te pudieras informar, ¿no? O ciertas televisiones que hablaban un poquito a horas muy introspectivas y te tenías que quedar ahí y tal. Un poco, si te parece, vamos a ir entrando caso por caso de todo el desastre que hay ahí montado. Vale, JFK, así a grosso modo, está efectivamente en una época muy complicada, con Cuba, se había hecho, no vamos a ponernos en plan técnicos, pero para el que no lo sepa, pues con Cuba, con los procastristas había mucho problema, habían hecho una invasión, vaya de cochinos, que había sido un desastre y tal. Por otro lado, estaba lo de que íbamos a llegar a la Luna y que se estaban gastando un montón de dinero y que él quería negociar quizá hasta con los rusos para llegar los dos porque no sabía si se iba a poder. Por otro lado, estaba Vietnam, que ya el pueblo se estaba empezando a molestar un poquito del montón de dinero que se metía y que no ganaban lo que tenían que ganar. Por otro lado, estaba la industria armamentística, que quería seguir gastando dinero a lo loco y seguir con los helicópteros. El otro día leía no sé cuántos helicópteros por día se caían allá, de aquellos no sé qué, tal. Ajá. Bien, resulta que un señor, un ex marín pro-soviético, Lee Harvey Oswald, así, repito, a grosso modo, sin entrar en más historias, agarra un fusil de estos de repetición, que tienes que agarrar una palanquita y tirar para atrás, apunta, eh, tira para atrás, es decir, pierde todo el poder haber apuntado y vuelve a apuntar y vuelve a disparar, tira otra vez para atrás, porque tienes que tirar para atrás para que la bala vuelva a entrar en la recámara y tal, y vuelve a apuntar, es decir, apunta 3 veces en un tiempo ridículo y hace unos tiros estupendos, además con el coche moviéndose y tal. Y además hay una bala que da vueltas y que hace maravillas, que es la bala mágica y tal. Bien, esto es la teoría que nos han contado. Lee Harvey Oswald era un tío solo, que, que actuó, pues eso, sin mayor motivo que el propio de que le gustaban los rusos y no sé qué. Y al final a Lee Harvey Oswald, cuando se le van a llevar a que ya declare, ya había medio declarado, pero le estaban sacando por los bajos de la comisaría o algo así, llega otro señor, Jack Rudy, y le pega un tiro. Y el Jack Rudy también, luego tenía cáncer, total, que es toda una novela de estas venezolanas increíbles. Hasta ahí para ponerles un poco a la gente. ¿Qué hay de cierto en que fuera o no posible que este tipo hiciera los 3 disparos desde aquella librería, desde un tercer piso y tal? Mira, hay muchos temas que desmontar ahí. Comenzando primero, como tú dices, la parte técnica. ¿Podía una persona hacer esos 3 disparos como dicen que lo hizo? Bueno, él utilizó un rifle Carcano, que es un modelo no solamente impreciso, sino incluso en aquel entonces ya medio obsoleto, eh, difícil de operar, eh, difícil de apuntar, y que a una persona haya podido hacer esos 3 disparos en ese tiempo y con esa precisión, imposible. Imposible y sobre todo porque estaba registrado, como fue Marín Oswald, se tenía registro de qué tan buen tirador era. Eh, Había hecho 2 exámenes, en el primero salió bueno, en el segundo salió regular, ¿verdad? Él no habría podido hacer esos disparos, jamás. Eh, Esa es la parte técnica. Segundo, la bala mágica, la famosa bala mágica. Según la historia, él disparó 3 balas y de esas 3 balas, una de ellas fue la que le impactó en la cabeza, otra de ellas falló por completo,
pero la de en medio aparentemente causó 7 heridas en 2 personas, haciendo unos cambios de ángulo, eh, terminando finalmente en el piso de la limusina y prácticamente intacta. Eh, Imposible. O sea, cualquiera que sepa un poco de balística sabe que eso es imposible. Entonces, sabiendo que nos están diciendo una mentira ahí, la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no nos están diciendo? Y en estos documentos nuevos, ¿qué se revela? Bueno, se revela que se ocultaron o se perdieron deliberadamente testimonios, testigos que dijeron, no, yo escuché más disparos. Testimonios que dijeron, yo vi a alguien agachado en este lado y que estaba aparentemente apuntando hacia ese lado. Los mismos registros de la autopsia, de las autopsias. Eh, el hecho de que la bala no hubiera entrado desde atrás, sino que venía desde adelante. Y eso cualquier forense te lo puede decir. Cualquier forense ve una herida de bala y te dice por dónde entró y por dónde salió. Y eso quedó registrado en el informe del forense. Todo eso quedó redactado, quedó ocultado hasta ahora que nos están diciendo, no, pues efectivamente la bala vino de enfrente. ¿Cómo haces es compatible con la historia oficial? Pues no, no se puede, es incompatible. ¿Qué quiere decir? Que hubo por lo menos 2 tiradores. Y eso ya confirma el hecho de que haya sido una conspiración. O sea, habiendo por lo menos 2, hubo una conspiración. También en estos documentos que se han liberado están las grabaciones de Johnson, Lyndon Johnson, con el que fue el director de la CIA. Por cierto, ese director de la CIA lo había removido el mismo Kennedy por varios temas, porque no estaban de acuerdo. Y a la muerte de Kennedy lo ponen a él a liderar la investigación, el reporte. O sea, obviamente era una persona no parcial. Y se tienen las grabaciones en donde desde el puro principio está diciendo Lyndon Johnson, bueno, no, tenemos que convencer a la gente de que este sujeto actuó solo. Tenemos que, el reporte tiene que decir que él actuó solo, sin que ni siquiera hubiera investigación todavía. Entonces, obviamente ahí hubo una manipulación de la investigación. Eh, Ahora, ¿cuál fue la verdad? ¿Qué es lo que en verdad hubo detrás? Tal vez nunca lo vamos a saber, porque ese tipo de cosas no dejan registro. No hay un registro, no hay una firma de Lyndon Johnson en algún lado diciendo, sí, yo apruebo que disparen tantas balas o diciendo, contraten a tanta gente. No, no. Todo esto se fue haciendo, dejando hacer. Este tipo de conspiraciones en realidad no dejan registro. La verdad no la conoceremos además porque ya después de tantos años muchas pruebas pues ya las desaparecieron. Pero sí podemos saber por lo menos que la historia oficial es falsa. Eso es lo mínimo que podemos y que debemos tener claro este momento. Ok, aclaremos. Vale, yo me voy un poco así a lo simple porque tú y yo tenemos una cierta edad. Johnson era el vicepresidente de Kennedy, es decir, Kennedy era el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson era el vicepresidente que cuando Johnson muere jura el cargo, si no recuerdo mal, en el avión, Ujú. con la esposa de Kennedy delante manchada de sangre y bueno, toda la parafernalia aquella, ¿no? Lyndon Johnson. Ok, Kennedy estaba en la guerra de Vietnam, metido, inmerso totalmente en aquel momento, y se hablaba en aquella época de que, no de una retirada, no se habló totalmente de una retirada, creo recordar, pero sí de que no sé cuantísimos asesores había ya metidos, eran miles de asesores los que había ya. Entonces ella aprobó una ley para bajar la cantidad de asesores que iba a haber allí, y se hablaba de que si la cosa se estabilizaba, él igual ya iba a empezar a pensar en retirarse. Por ahí va el tema. Algunos dijeron que era política, que no estaba bien una retirada, pero evidentemente no hace falta ser un genio para saber que al gran poderío armamentístico de los Estados Unidos no le estaba gustando la idea de quitar asesores de allí, es decir, de que la guerra de alguna manera se le iba a poner fin más más pronto que tarde. Johnson cambia todo eso cuando se convierte en presidente. Claro, y hay que tener aquí algo claro. Yo me he estudiado la guerra de Vietnam al principio y al revés y para arriba y para abajo, ¿verdad? Hasta este momento de la historia, la guerra de Vietnam no era propiamente una guerra para Estados Unidos, era un involucramiento a través de asesores y aquí quien estaba llevando la voz cantante era la CIA.
La CIA estaba enviando personal, estaba enviando dinero, estaba enviando equipos. No tenían propiamente a su ejército metido ahí, todavía, hasta estos momentos, ¿verdad? Sí había personal de Estados Unidos, sí había gente entrenando, había obviamente muchísimo involucramiento, pero era todo esto a través de la CIA. Y a Kennedy le chocaba la CIA. Kennedy, entre todas estas luchas por el poder que había, él sentía que la CIA le restaba poder. Entonces, una de las cosas que quiso hacer fue desfondar a la CIA, quitarle fondos a la CIA, hacer que retiraran todo esto de Vietnam e irles disminuyendo el poder. Por esto fue que retiró a este otro director de la CIA y bueno, estaba empezando a hacer muchos movimientos entre este y muchos otros, ¿verdad? Después de que llega Lyndon Johnson, ya hay un involucramiento total, completo. Mandamos ejército, mandamos marines, mandamos buques, mandamos una cantidad obscena de helicópteros y se nota que la estrategia para Vietnam no fue una estrategia para ganar una guerra, fue una estrategia para continuar una guerra. Los rules of engagement o las reglas de cómo entrar en combate. Las reglas de entrada en combate se diseñaron de tal manera que le dieran una ventaja al Vietcong. Eh, por ejemplo, la guerra de Vietnam no solo se libró en Vietnam, sino también en los países vecinos, Laos y Camboya. Y Estados Unidos claramente dio la instrucción, no entren, no, que el ejército no persiguiera al Vietcong dentro del territorio de caos de Laos y Camboya. Eso daba muchísimas desventajas. El uso de helicópteros. Los helicópteros para este momento no eran la mejor herramienta para utilizar en muchos de las misiones que se les dieron. Ya para este momento Estados Unidos tenía unos ciertos tipos de cazas, de bombarderos, tenía una fuerza de interdicción aérea mucho más fuerte como para tener que estar enviando solamente helicópteros o principalmente helicópteros. Y los enviaron a caerse, o sea, a derribarlos. Era la idea, perdamos todos los helicópteros que podamos porque, bueno, esto es plata para nosotros. Ya va uno viendo que esa guerra se libró no para ganarla, sino para como negocio, para ganar dinero, para continuarla lo más posible. Y como yo te había dicho alguna vez, Estados Unidos no perdió Vietnam militarmente. Estados Unidos se retiró de Vietnam cuando fue internamente imposible de sostener, cuando ya la población norteamericana dijo, no, basta, no queremos más Vietnam, cuando ya políticamente fue incosteable, fue hasta entonces que ya se retiró al ejército, pero no fue por un tema militar, no fue porque en realidad Vietnam haya ganado, fue porque a lo interno Estados Unidos decidió que ya no podemos sostener esto, vámonos de aquí. Bien. Ok, como decías antes, aquí no hay alguien, una cabeza pensante que diga vamos a asesinar a esta persona o vamos a quitarle de en medio o vamos a hacer tal cosa, ¿no? Sino que hay una película muy chula, háblanos un poco de ella, ambos sabemos de cuál es, que vaya, que deberían ustedes verla, es una película documental tremendamente controversial en aquella época, que mezcla blanco y negro real con montajes cuando se empezaba a hacer, si no fue él el primero que lo hizo casi, y que ahí se habla de todo esto, ¿no? Claro, JFK, la película de Oliver Stone. Pocas veces en la historia del cine una película ha tenido tanto impacto en la vida real como esa, porque gracias a esa película fue que la gente en Estados Unidos como que dijo, ok, ¿qué pasó aquí? Les recordó, les trajo a la memoria de nuevo lo que había ocurrido, hizo que se reabrieran investigaciones, hizo que hubiera presión pública para liberar los documentos y esos documentos que estaban para liberarse a mucho más tiempo, pues se empezaron a liberar y ya ahora, por ejemplo, ya tenemos documentos liberados que nunca se iban a liberar o que estaban para liberarse a 100 años, por ejemplo, que no hubiéramos visto hasta dentro de 30 años o más quizás. Eh, Fue por esta película, en donde, bueno, está bien, presenta varias teorías. Mucho de lo que te estoy diciendo, en aquel momento ese era teoría, ahora ya está confirmado. Pero bueno, ahí Oliver Stone a través de la película nos estaba por lo menos dando esta misma idea. Lo que nos están diciendo es mentira.
Él mete ahí un personaje, un informante en las sombras que, bueno, eso es un argumento, digo, un recurso argumental. Esa persona tal vez no existió, pero a través de esa persona nos introduce varias teorías. Nos introduce, bueno, pudo haber sido de un lado Que quizás. recuerda, perdona que te corte, pero recuerda Ajá. ahora, años después, al caso de Nixon, al famoso Al Garganta garganta Profunda. profundo, exactamente, exactamente. En todos estos casos siempre ha habido un informante interno que la abuela, pac. Y a la fecha sigue habiéndolo en muchos de estos, por ejemplo, ahora que tenemos el caso de los documentos de Epstein, que está tan de moda, ¿verdad? Eh, Tenemos nuevamente una teoría de conspiración, tenemos un relato oficial, tenemos una mentira encubriéndose, y tenemos ahí informantes internos que están volando la cosa, ¿verdad? Siempre es como que la misma estructura. Y bueno, pues en el caso de JFK, y estaba ese garganta profunda dando esa información, por lo menos poniendo luz en los diferentes sospechosos, ¿verdad? Que la mafia, que la CIA, que el FBI, que el mismo Johnson, que la industria armamentística. Y al final de cuentas, ¿quién fue? Pues Fuente Ovejuna, ¿verdad? O sea, tal vez no habrá sido uno solo, pero entre todos le dieron cuello a John F. Kennedy. Difícil saber cuál de ellos fue la voz cantante, si es que la hubo, o simplemente se pusieron de acuerdo tácitamente y dijeron, ok, pues a todos nos conviene, hagamos lo posible para que esto ocurra. Bien. Bueno, esto es un poco, a ver, uno puede estar hablando de este caso durante horas y días y años y siglos, y yo estaría durante horas y años y siglos hablando porque el tema me apasiona como te pasa a ti. Y es que además es un caso de estos de conspiranoicos, de estos que se llama de libro, vamos. Es Claro. que cuanto más te van metiendo dentro, o sea, más lo ves. Dice, bueno, los 3 disparos, el que luego él mismo el Lee Harvey Oswald, el famoso tirador, luego después él mismo dijo, soy un chivo expiatorio. Él Porque lo mismo. era, es que lo era. Él fue un Es chivo así. expiatorio. Por eso también a él se lo echaron, porque si lo dejaban hablar, hubiera soltado la verdad. Claro, Eh, claro. o sea, y hagamos paralelismos con nuestra época actual. En su tiempo fue Harvey Oswald. Ahora tenemos a Epstein, que también de manera misteriosamente se lo echaron, ¿verdad? Porque no querían que hablara. O sea, eh, es lo mismo, es básicamente lo mismo. Sí. Y curiosamente, en ambos casos está involucrada la CIA. John F. Kennedy, ahí la CIA se nota su mano cantante por muchos lados. Ahora en los casos de Epstein, se nota la mano de la CIA muy metida y de otras agencias de inteligencia, pero vamos, que es casi, casi lo mismo. Es la CIA cubriéndose las manos para defenderse, protegerse ella misma. Es correcto. Además es que sigue las líneas eh, en política exterior que ya después ya no ha soltado los Estados Unidos, porque Estados Unidos en algún momento de su vida tuvo una idea de, bueno, comerciamos con todo el Exacto. mundo y cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Pero es que a partir de ahí ya a lo grande, como dices tú, ya Johnson dijo, no, ahora ya hay guerra, a lo bestia, y Y ya sí va a haber injerencia. a partir de ahí han tomado el mismo modelo, el mismo molde de lo que ocurrió con John F. Kennedy. Ese mismo molde se ha ido adoptando por lo menos 3 veces después en la historia para hacer cambios históricos a lo interno y a lo externo que nos han afectado a todo el mundo. ¿Cuáles son? El otro caso que vamos a hablar ahora, el 11 de septiembre. Nuevamente una situación histórica que nadie sabe cómo ocurrió, pero que sabemos que la versión oficial es mentira. Eso es indudable. Lo que nos están contando es falso. ¿Cuál es la verdad? No la sabremos. Pero bueno, después, la otra situación, la pandemia. La versión oficial, nuevamente, es mentira. ¿Cuál fue la verdad? No la sabemos. Y ahora lo que te estoy comentando, lo del caso Epstein. La versión oficial es mentira. ¿Cuál es la verdad? No lo sabremos. Pero todos estos casos siguen el mismo molde de una conspiración para hacer algo, para proteger a alguien, para acabar con alguien y al final revolverlo todo y hacer que nadie sepa la verdad. Es correcto, ¿por qué quiero traer estas cosas aquí? En este canal hablamos de geoestrategia, entre otras muchas cosas.
obviamente la geoestrategia es parte de nuestra vida, ¿no? Y creo que es interesante. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con lo que Armando diga, o con lo que diga yo, o con lo que diga Pepito que traigamos mañana, pero sí que por lo menos abramos un poco la mente como digo, en ciertos sitios donde se puede abrir la mente. O sea, me niego a abrir la mente si la Tierra es plana. Oye, que queréis venir aquí a que hablemos de que la Tierra es plana, lo hablo, pero yo ahí sí me voy a enfrentar claramente a quien venga aquí, porque además es tan evidente y tan fácil de desmontar la cosa que no hay mucho más de dónde tirar, ¿no? Pero casos de estos, como dice Armando, la verdad no la vas a saber nunca, porque la geoestrategia no la sabe nadie. Pero cuando decimos nadie es nadie, es que ni siquiera la sabía JFK, ni siquiera la sabía Lyndon Johnson. Es decir, Johnson pudo hacer sus elucubraciones o sus movimientos dentro de lo que estaba en su mano, pero luego estaban las otras ramas potentes que sabe Dios ahí lo que puede haber. Entonces, dentro de todo esto, hay lo que podamos rascar, pero no deja de ser muy interesante. Bien, am, después de esto Estados Unidos cambia, no voy a decir exacto desde aquí, pero vaya, fue un punto de inflexión para cambiar un tipo de política. El otro día hablábamos de la democracia, creo que ahí ya se empezó a resentir un poco la democracia en algunos aspectos en los Estados Unidos, con todas las críticas que le podamos hacer a la que tuvieran antes. Pero después viene el 11S. Al contrario de lo que ocurre en JFK, que coincido con Armando, creo que no, que si Lee Harvey Oswald disparó, que no lo sé, no lo hizo solo y que es un chivo expiatorio. En el 11S yo no tengo ni la menor idea, ni la menor idea. Y adelanto que en lo de las vacunas, si algún día lo conversamos, estoy totalmente en contra de lo que él opina. O sea, lo digo aquí porque a veces me dicen, es que usted solo trae a gente. No, pues mire, fíjense qué fácil. Estoy totalmente de acuerdo con él en JFK. No tengo ni idea del 11S, a ver qué me cuenta, porque no sé nada. O sea, sé que se cayeron las torres por un avión, pero entiendo que me va a decir que ahí hay algo que yo no sé. Y lo de las vacunas, por ejemplo, pues estoy posicionado totalmente en otro lado. O sea, que fíjense si traemos a gente con la cual en muchas ocasiones no estoy de acuerdo. Esto lo digo porque hoy ha salido un chaval hablando, que nos ha escrito y ha dicho sobre lo de la democracia, que yo creo que estábamos en algunos puntos tú y yo totalmente antagónicos, ¿no? Entonces me dice, no, esto que habéis hecho no es un diálogo, sino que es un, no sé, cómo lo ha llamado, algo despectivo, ¿no? Un relato, un cuento, un teatro. No sé, me sorprende que yo cuando no estoy de acuerdo con Armando se lo digo claramente como se lo dije en muchos aspectos de lo de la democracia. Luego, en otros convergemos, es natural, ¿no? Entonces, Pero lo bueno, importante es que hay argumentos, hay argumentos. Hay otra gente que te dice, bueno, es que ustedes solamente cuentan su relato y listo. Ok, no estás de acuerdo con mi relato. Dime tus argumentos. Eh, yo te estoy dando mis argumentos. Te estoy diciendo esto y esto por razones técnicas, por razones históricas, pero bueno, antes de eso, antes de pasar eso, vamos al 11 de septiembre. ¿Qué dice la historia oficial? La historia oficial dice que ese día un equipo de terroristas secuestraron 4 aviones con el objetivo de estrellarlos en objetivos muy definidos. 3 de ellos tuvieron éxito. Uno de ellos, los mismos pasajeros se encargaron de evitar que llegara a donde iba, pero al final sí terminó cayendo el avión y desapareció en un campo por ahí. Eh, Según la misma historia, bueno, estos aviones, 2 de ellos se estrellan en las Torres Gemelas. El calor es tan fuerte, el impacto es tan fuerte que terminan dañando la estructura de las Torres Gemelas en menos de 2 horas. Las dos torres caen. Por el daño colateral cae un tercer edificio, el World Trade Center 7. Eh, en el Pentágono también se estrelló uno, del cual no hay registro fotográfico, ni video, ni nada. Al final, ese impacto aparentemente fue tan fuerte que ni siquiera dejó algún rastro reconocible del avión. El que cayó por allá en el campo también hizo un cráter que no corresponde con lo que es normalmente un cráter de un accidente de avión. Los restos del avión también quedaron prácticamente irreconocibles, solamente pudieron recuperar un motor de ahí. Eh, en una de las torres, en uno de los edificios World Trade Center,
A pesar del calor que pudo derribar un avión, pudieron recuperar el pasaporte de uno de los perpetradores, pudieron recuperar información genética de muchos de los demás. Eh, el otro edificio que se cayó, el número 7, cayó también igual que las otras torres, cayó de manera prácticamente vertical sin haber recibido ni un solo impacto, simplemente porque le cayeron escombros encima. Y esa es la versión oficial, ¿verdad? Eh, y con los años, mucha gente, ingenieros, arquitectos, eh, gente de estructura que sabe de estructuras, gente que sabe de materiales, gente, ingenieros, científicos, pues nos han ido desmontando este relato, ¿verdad? Las torres estaban diseñadas para resistir eso y más. Nunca más en la historia, ni antes ni después, un edificio ha caído de esa manera tan vertical sin que haya sido una demolición controlada. Ha habido incendios igual o más intensos en otros rascacielos y no se cae pero ni un piso. Ningún otro edificio ha caído simplemente por resonancia, porque se haya caído otro. Eh, Cuando cae un avión, los restos quedan claramente visibles, se sabe, se identifica. En el Pentágono, que es uno de los edificios más vigilados, obviamente, del mundo, ni una cámara registró el avión que se estrelló. No hay ninguna foto, ningún video del avión estrellándose. Eh, y todo eso, pues, nos dice, okey, el relato que nos están contando, la historia que nos está contando es falsa. Ahí hay un montón de mentiras que no se sostienen por sí mismas. ¿Qué es lo que habrá habido detrás? No lo sabemos. Hay muchas teorías, hay mucha evidencia, eh, de terceros donde dice, bueno, aparentemente tal o cual persona estuvo involucrada por las cosas que hizo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Bien, en este caso que no sabemos qué es lo que hay, sería interesante que analicemos una vez más qué motivaciones podía haber detrás de que esto ocurriera. Es decir, en el caso de Kennedy, pues la motivación de alguna manera era que gran parte del país pues quería seguir con el tema armamentístico o con lo que quisieras, ¿no? Casi todo el mundo se decanta que de alguna manera movía la guerra de Vietnam sobre todo, aunque como decíamos antes estaba también lo de Cuba y estaba también lo de los rusos y es que era todo aquello una época desastrosa, ¿no? Y ahora, ¿qué aspectos aprovechó el entonces presidente de los Estados Unidos muy era evidentemente de conservador, iba a ser beligerante, se suponía que iba a ser beligerante y de hecho fue muy beligerante lo que ocurrió después. ¿Qué significó esto en el 11S para a nivel mundial? Es decir, ¿qué cambio nos ha generado después, en el cual estamos envueltos todavía? Fíjate históricamente el efecto que tuvo, que fue prácticamente igual a lo que ocurrió con JFK. Con JFK, uno de los objetivos fue la Guerra Fría, tener de enemigo a Vietnam, tener una guerra en la cual entrar y en la cual el público apoyara eh, para el gasto militar. Eh, Termina la Guerra Fría, o bueno, cae la Unión Soviética. Se queda Estados Unidos sin un claro oponente, sin un oponente visible. ¿Y cómo van a sostener el gasto militar? Tenía que haber un enemigo, tenía que haber un contrincante. Ya no es la Unión Soviética, ya no es el comunismo, pues ahora llamémosle la guerra contra el terrorismo, que además es mucho más difícil porque no es un estado, no es un país, es un concepto. Eh, Viene el 11S y después de eso, pues podemos invadir Irak, podemos invadir Afganistán, podemos invadir Libia, podemos sacar, pues no solamente el petróleo, sino todos los recursos que había ahí, controlar a nuestro gusto y salirnos cuando nos dé la gana, ¿verdad? Y eso sigue hasta la fecha de hoy. Además, aumenta el control sobre la población, porque a partir del 11S vino el em, Consejo de Seguridad Nacional, o bueno, el NHS, eh, que, ¿qué es lo que hace? Bueno, cada vez que viajas ahora en avión, pues todos lo sentimos, ¿verdad? El control ahora es mucho más difícil viajar.
ahora hay cámaras por todos lados, ahora para cualquier trámite que vas a hacer necesitan tener toda tu información y la gente lo acepta. ¿Por qué? Por el tema de seguridad nacional. Bien, estamos de alguna manera apuntando aquí, estamos llegando al final de la entrevista, pero quiero que la gente vaya entendiendo estos conceptos. Estamos apuntando aquí de alguna manera a atentados de falsa bandera, de alguna forma, ¿vale? Un poco, me explico. Claro. La guerra de España con los Estados Unidos que perdimos cuando todavía Cuba era territorio nuestro fue por el barco, no me acuerdo cuál era, que explotó, iba con armamento y tal, lo puedo buscar, ahora lo busco por Sí, aquí. sí, no, sí, no, y queda claro, eso fue falsa bandera. Pearl Harbor, muchos dicen que fue falsa Ahí iba, ¿no? bandera. Que Pearl Ujú. Harbor, de alguna manera, Estados Unidos, que iba a haber ataque, lo sabía, eso está clarísimo, ¿no? Cuando menos fue un desastre apocalíptico de planificación de la base de Pearl Harbor, pero sigue la duda ahí de que efectivamente Pearl Harbor fue lo que aprovechó el presidente para decir, ahora sí, ya tengo la excusa perfecta porque él quería entrar, pero Estados Unidos no quería todavía entrar en la Segunda Guerra. Exacto. Entonces, al final estamos hablando de que todo esto, de alguna manera, es una excusa, si quieren, por el que no entienda el concepto de falsa bandera, son excusas para, ahora ya sí, ya puedo pegar el salto, es decir, el 11S era lo que necesitaba, el presidente de entonces era George Bush, sí. Bush. No lo pienses tanto en términos de presidente, sino del sistema, qué es lo que necesitaba el sistema. Estados Unidos como tal, incluyendo la CIA, el FBI, la Seguridad Nacional. O sea, el presidente a fin de cuentas no es más que un instrumento más dentro de todo el sistema político. Es correcto, es correcto. Eso es lo que yo quería transmitir aquí, por lo que nosotros en un principio hablamos de hacer esto, ¿no? Para que la gente entienda, muchas veces cuando estamos hablando del presidente de turno que hace tal, bueno, miren ustedes, el presidente hace lo que puede y suele ser muy poquito. Pero esto es en Estados Unidos y es también en España y es también en Costa Rica y en México y en todos los lados. Es decir, al final, por eso siempre está el bipartidismo. Es que el bipartidismo al final es siempre lo mismo, claro. Es que el presidente tiene lo que tiene. Es decir, lo que hay por detrás es lo que nosotros no nos enteramos nunca. Claro, en países tan potentes como Estados Unidos, con poderes fácticos tan enormes, tan inmensos, pues el control es todavía mayor que en otros países, ¿no? Pero vaya, en México, o sea, quien piense que la presidenta de ahora de México hace algo sin los de atrás, Ella no tiene poder, ella no tiene ningún poder, por ejemplo. La presidenta de México actual es una figura ornamental. Y los mexicanos que me vean, unos no me dejarán mentir y otros, los que ya estén muy enajenados, pues me van a decir que soy un prianista o no sé cómo me van a llamar. Pero esa es la realidad. O sea, la presidenta actual de México no tiene ningún poder. Punto. Eh, y en otros países es lo mismo, ¿verdad? ¿A qué voy? Todos estos eventos que les llamamos conspiranoicos, al final de cuentas, su objetivo, su propósito final es mayor control de la población, un mayor poder por parte del sistema. eh, y para nosotros, dentro del mundo de la supervivencia, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Bueno, uno, que nos están mintiendo, que estos relatos son una mentira, y dos, identificarlos y saber hacia dónde está yendo esto, cuál va a ser el propósito final en la economía, en la política y en la sociedad, ¿verdad? No dejarnos manipular tan fácilmente. exacto, exacto, Armando. Esa es la idea, eso es lo que buscamos aquí en este canal, eso es lo que esperamos transmitiros de alguna manera. Y luego vosotros sois los que decidís lo que queréis agarrar, lo que no queréis agarrar. Que no tiene razón Armando y que no la tiene Arturo, y posiblemente no la tendremos y posiblemente sí. Bueno, pues buscar la vuestra. De eso se trata. Lo que no sirve es que nos dejemos engañar y entonces sigamos el relato absurdo que nos están intentando contar. Armando, pues como siempre, gracias por tener la deferencia de estar aquí siempre y a todos los que estáis ahí al otro lado, gracias, como siempre, por estar ahí, porque el canal es lo que es gracias a vosotros. Así que nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.